En un pueblo que sigue despertando fascinación sobre los vikingos y más a mí, aquí te van 5 datos o mitos interesantes que derriban creencias, que no son sino leyendas. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber con un like. Dato número 1. ¿Usaban cascos con cuernos? Probablemente este sea el mito más extendido sobre los vikingos y a la vez el más desmentido por fin en los últimos tiempos. Pese a que las imágenes de cascos con cuernos son una constante, incluso en souvenirs en los propios países escandinavos, lo cierto es que ningún vikingo los usó. La arqueología nos ha dejado evidencias de yelmos de hierro más o menos elaborados, desde el clásico cónico con nasal hasta magnífico yelmo de Yermumbu, propiedad de aquellos nórdicos más pudientes. Sin embargo, aquellos con menor poder adquisitivo habrían utilizado protecciones de cuerpo que, además de ser asequibles, sobreviven peor al paso del tiempo y son complicadas de encontrar en los yacimientos. Parece ser que la idea se popularizó en el siglo XIX a raíz del creciente interés por la literatura nórdica medieval, que desembocó en la reedición ilustrada de algunas sagas nórdicas, como la saga de Frithjof o en la conocida ópera de Richard Wagner, El caso de los dioses. En estas ilustraciones, los vikingos portaban estos cascos que les conferían un aspecto más fiero y romántico a la vez. Dato número 2. ¿Las mujeres vikingas luchaban al igual que los hombres? Cuando nos estábamos despojando de los cascos con cuernos, llegaron las mujeres guerreras para ocupar el trono del mito vikingo, por excelencia gracias o culpa de series como Vikingos de History Channel, aunque en estas aparecen gran cantidad de mujeres guerreras, las llamadas Halmer, pese a que también son un personaje recurrente de la literatura nórdica medieval, en sagas o en la gesta Danorun de Sajón Gramático. La arqueología no nos ha revelado hasta la fecha más que algunos pocos ejemplos, como el de la tumba 581 de Birka en Suecia, un ejemplo impresionante. Eso sí, la realidad es que la mayoría de la vida de las mujeres transcurrió en la granja, donde su papel era fundamental y crítico para la manutención y supervivencia de la comunidad. También jugaron un papel crucial en aquellos territorios colonizados, como Islandia o Inglaterra, y en los emporios comerciales, a juzgar por el número de enterramientos femeninos que encontramos en estos. La arqueología también nos ha mostrado que no luchar no le restó la posibilidad de alcanzar gran estatus dentro de la sociedad nórdica antigua, y tal como atestiguan entierros como el barco funerario de Oseberg, perteneciente a 2 mujeres del más alto rango, y uno de los hallazgos arqueológicos vikingos más espectaculares de todos los tiempos. Dato número 3. Eran sucios y salvajes. Si nos ceñimos a nuestros estándares actuales, sí, probablemente a los vikingos les hacía falta algunas duchas y algunos cuidados personales. Sin embargo, para ser una sociedad primitiva, y especialmente si los comparamos con otros pueblos contemporáneos, tenían unas rutinas higiénicas y de vestuario bastante sorprendentes para la época. Se han encontrado en yacimientos vikingos sets de utensilios de higiene compuestos por bastoncillos para las orejas, pinzas o navajas. De hecho, uno de los objetos más comunes en todos los yacimientos son, para sorpresa de muchos, los peines de hueso, o hasta la mayoría de ellos podían llegar a estar ricamente elaborados, siendo un elemento decorativo y de estatus. Estos peines aparecen en las tumbas nórdicas desde por lo menos la Edad del Bronce. Dato número 4. ¿El saqueo fue su principal sustento y forma de vida? Aunque por defecto asociamos a los vikingos con el pillaje y el saqueo, lo cierto es que no todos los escandinavos del periodo se dedicaron a ello, y ni mucho menos fue su único medio de subsistencia. Los nórdicos saquearon cuando las condiciones fueron favorables, como medio de obtener riquezas fáciles y rápidas. Eso es un hecho.
No obstante, sus intereses fueron sustancialmente más amplios. Muchos de ellos buscaban nuevas tierras donde instalarse, bien por motivos de cultivo o bien por motivos políticos, al querer alejarse de la creciente jerarquización y centralización de Escandinavia, y se asentaron en algunos lugares como Irlanda, Inglaterra, Islandia o Groenlandia. Otros se dedicaron al comercio y la artesanía, importando y exportando sus productos en claves comerciales como Birka o Kaupan, llevando a cabo contactos comerciales que se extendían por todo el Báltico y Europa del Este. Otros se enrolaron como mercenarios al servicio del emperador de Bizancio, y la gran mayoría de ellos fueron en realidad granjeros que no salieron de su comunidad durante la mayor parte del tiempo. Dato número 5. Eran brutos, pero se ha exagerado demasiado. Un inconveniente que tiene que los vikingos fuesen una sociedad prácticamente agrafa es que, hasta la llegada de la arqueología, todo lo que sabíamos de ellos nos lo habían contado otros, aquellos que les sufrieron como enemigos, como visitantes indeseados, aquellos que fueron saqueados por los hombres del norte, y los que siglos después del final de la era vikinga escribieron epopeyas literarias, las llamadas sagas, para dejar constancia de un pasado heroico y legendario. No es que los vikingos no hiciesen muchas de las cosas que nos cuentan las crónicas, la cuestión radica en que no fueron los únicos, y sin embargo el San Benito de letales y despiadados se lo han quedado ellos.